Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y simpatizantes, les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala, saludándoles como siempre en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Para este hermoso día, miércoles 10 de julio del año 2024, tengo el hermoso privilegio de poder impartir una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Y pues como estamos tratando temas muy hermosos, de mucha edificación, basados en Éxodo, y el eslogan que estamos trabajando se titula Jehová camina con su pueblo, en su 11ª semana. El subtítulo, la construcción y dedicación del tabernáculo, el pueblo obedece a Dios. El tema principal para hoy, mis amados hermanos, se titula La construcción del mobiliario del tabernáculo en su parte 2. Israel aprende cuál es la única manera de acercarse a Dios. Mis amados hermanos, tenemos esos hermosos mensajes, ¿verdad? Y hoy pues trataremos lo que es la construcción y la dedicación del tabernáculo. Y podemos ver que el pueblo obedece a Dios. Como siempre, nuestro Dios amoroso, dándonos siempre las instrucciones para poder agradarle y ante todo poder tener esa íntima comunión con Él. Nuestro Dios siempre ha deseado que la humanidad esté cerca de Él, ¿verdad? Entonces, de una y de otra forma, nuestro Dios nos hace un llamado. Nuestro Dios nos guía ante todo a través de su palabra, para que podamos hacer las cosas a su divina y perfecta voluntad. Entonces, para hoy, amados hermanos, tenemos nuestro texto bíblico que vamos a analizar resumidamente, basado en Éxodo capítulo 38 y su verso 1 al 31, mis amados hermanos. Que quizás no le vamos a dar lectura a todo el capítulo, pero usted en su tiempo lo puede leer y ver cómo detalladamente nuestro Dios le da las instrucciones a Moisés, y seguidamente Moisés también se lo imparte, ¿verdad? Y le da las instrucciones a los varones que estaban dedicados a este trabajo hermoso, que es la construcción del mobiliario del tabernáculo. Y podemos ver en esta historia cómo Israel aprende cuál es la única manera de acercarse a Dios. Pero, amados hermanos, ¿cuál es el mayor problema en el que se enfrenta el hombre? ¿Es posible siquiera señalar un solo problema que sea más grande que los demás? Sí. El mayor problema que afronta la humanidad hoy en día es el mismo al que se ha enfrentado a lo largo de los siglos. ¿Cómo puede el ser humano, amados hermanos, acercarse a Dios de tal manera que lo acepte? Eso es lo que vamos a analizar en esta preciosa reflexión. Pero antes que demos continuidad a nuestro tema, yo le invito a que podamos orar, pedirle la dirección a nuestro Dios. Excelentísimo y bondadoso Padre, Dios de Israel, en esta hermosa hora, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia para suplicarte una especial bendición, Señor amado, por tu palabra, para que seas tú dándonos la sabiduría, el entendimiento para poder discernirla, para poder analizarla, poderla guardar muy dentro de nuestro corazón, poderla tener y llevarla al terreno de la práctica, Padre amado. Así de que usa esta sierva tuya, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Hazme a un lado, únicamente que sea un portavoz de este mensaje, Señor, y así podamos analizar, Padre amado, porque son temas de suma importancia, porque pues tu palabra nos ha dicho que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito, Señor, y queremos aprender sobre
este tema, esta reflexión, Señor, que hoy nos vas a dar, de cómo poder acercarnos, Señor, a ti, cómo poder estar más cerca a ti, Señor amado, y tener esa íntima comunión contigo para no estar lejos de ti, Padre Celestial, y poderte agradar en todo tiempo. Bendice a tu iglesia en general, bendice a tus hijos oyentes, a los simpatizantes de tu palabra, de este grupo edificados en la palabra, que tú derrames bendiciones en la vida de cada uno y les ilumines también para comprender, Señor amado, el llamado que tú les haces. Así, Padre Celestial, bendice a todos los expositores de tu palabra, Señor, en este grupo, a los administradores, Señor, que desde ya tú derrames bendiciones en sus vidas, Padre. Así, Señor, que pedimos la unción de tu Santo Espíritu en este momento. Por Jesucristo tu Hijo te lo estamos suplicando. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues como les decía que nuestra introducción nos hace las preguntas de cuál es el mayor problema en el que se enfrenta el hombre. El hombre siempre se pone o se traza a él mismo una barrera, la cual no permite que tenga esa comunión con el Señor, ¿verdad? Y eso lo ha traído desde un principio, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿cómo puede ser que el ser humano pueda acercarse a Dios de tal manera que Él lo acepte? Ese es el mayor de los problemas del hombre hoy día. ¿Qué nos permite asegurarlo? Que el destino, amados hermanos, de las personas está determinado, totalmente determinado, por cómo se acerca a Dios. ¿De qué manera podemos acercarnos a nuestro Dios Todopoderoso? Si el hombre niega, cuestiona, abandona a Dios, si tiene una relación distante o nula con Él, o si se acerca a Él de la manera incorrecta, está condenado a lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? A un juicio. Vamos a ir ante el tribunal a dar cuentas de cada una de nuestras acciones. Entonces, amados hermanos, si el hombre cree en Dios y si se acerca a Él de la forma más correcta, Dios derrama sobre él las más grandes bendiciones. Y una de esas bendiciones son el amor, el gozo, la paz, la reconciliación, el perdón de pecados, el poder de su Espíritu Santo, una mente sensata y la vida eterna, que es lo que más deseamos todos los que le servimos y le seguimos a nuestro Señor Jesucristo, que es la mayor de las virtudes que le puede dar al ser humano, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, pensemos lo siguiente: el hombre recibe las mayores bendiciones concebidas por nuestro Dios, las más grandes virtudes, los dones, los mejores dones. Cuando nos acercamos a Dios de la manera correcta, Él nos acepta. Ahora bien, la clave es presentarse ante Dios de la forma correcta, reconociendo que somos pecadores primero que nada y reconociéndole que Él vive y permanece para siempre. Las Escrituras hacen una declaración asombrosa y hay una sola forma de acercarse a Él. Y el camino puede ser angosto, amados hermanos, quizás dificultoso, pero si vamos tomados de la mano de Dios podemos transitar en ese camino. Y hay una sola forma de acercarse a Él en ese camino angosto, pero por desgracia solo unos pocos transitan en ese camino, hermanos. No todos desean seguir a nuestro Señor por ese camino. Pero ¿cuál es el sendero correcto? De eso se trata el estudio del presente pasaje. Y vamos a ver que en aquel tiempo, por medio de la construcción del mobiliario del tabernáculo, ¿verdad?, vamos a aprender cuál es la manera de acercarnos a Dios. Porque todo eso tiene un simbolismo, amados hermanos. Y es por eso que nos estamos basando en Éxodo capítulo 38 y su versículo 1 hasta el 31. Y podríamos leer todo el capítulo y decir, pero ¿qué reflexión podré sacar yo de esto? ¿Qué puedo aprender yo de esto? Todo tiene un simbolismo, todo tiene un significado, mis amados hermanos. Y vamos a ver 4 puntos que vamos a resaltar de este capítulo. Y el primero es
el altar del holocausto, ¿verdad? ¿Qué simboliza el altar del holocausto? El segundo es la fuente de bronce o la pileta, podríamos decir, ¿verdad? De bronce. El tercero es el atrio. Y el cuarto es el inventario de los materiales que usaron para el tabernáculo. Entonces vamos a ver esos puntos, amados hermanos. Y vamos a ver nuestro primer punto, que es el tabernáculo. Y podemos verlo en Éxodo capítulo 38, su verso 1 al 7. El altar del holocausto simboliza la necesidad de hacer expiación y de reconciliarse con Dios. Ahí, tan pronto como se atravesaba la entrada del atrio, hermanos, yacía el altar abrasador, consumiendo cada sacrificio que se depositara sobre él. Nadie podía pasarlo por alto. Nadie podía pasar por el atrio sin sentirse movido o motivado por ese ministerio. Sacrificar la vida de un animal como sustituto por los pecados del hombre, por su propia vida. Así es como el hombre obtenía la reconciliación, amados hermanos, en ese tiempo, y se volvía acepto delante de Dios. Nadie podía evadir la fuente de conmoción que provocaba ese altar, que estaba ya simbolizando la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Pero vamos a ir viendo unos puntos importantes, amados hermanos. El altar, amados hermanos, del holocausto simbolizaba la gran necesidad del hombre de hacer expiación por su pecado y así poderse de esa forma reconciliarse con Dios. Las Escrituras declaran que necesitamos una expiación y necesitamos reconciliarnos con Dios. Nuestros pecados lastimosamente, amados hermanos, los pecados hacen una separación entre Dios y el hombre. Es una barrera, como les decía al principio. Pero en Isaías 59:2 dice: pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En Isaías 64:7 también nos dice que no hay nadie hay, dice, que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Entonces podemos analizar aquí en estos textos que el mismo hombre busca las barreras, el mismo hombre se traza esas barreras, y es donde ya no podemos tener esa comunión con nuestro Dios, porque nuestro Dios, si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a vosotros, ¿verdad? Él no nos obliga, Él no entra a la fuerza en nuestra vida. Si nosotros nos olvidamos de Él, nosotros le damos la espalda, aunque no nos abandona del todo, hermanos, pero más sin embargo, podemos ver de que muchas veces Él se oculta su rostro para no escucharnos cuando llega muchas veces algunas dificultades en nuestra vida. En el Salmo número 66, su verso 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, decía el salmista. El salmista también reconocía que si en su corazón hubiera habido solamente iniquidad, el Señor no le hubiera escuchado en su necesidad, ¿verdad? Entonces el salmista también lo reconocía. Pero muchas veces, amados hermanos, abandonamos a Dios y eso ha creado esa separación, ¿verdad?, entre Él y nosotros. En Segunda de Crónicas, capítulo 15, su verso 2, dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará.
En Esdras capítulo 8, su verso 22 también dice que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Subrayemos esa palabra. Que la mano de nuestro Dios dice que es para bien, pero para solo aquellos que le buscan con todo su corazón. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Deseamos eso, amados hermanos? En ningún momento queremos alejarnos de la presencia de Dios. Jeremías capítulo 1 y su verso 16 dice: y a causa de todas sus maldades proferiré mis juicios contra los que me dejaron incensaron, dice, a dioses extraños, o sea, clamaron o buscaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. O sea que dejamos lo mejor, que es ir a la presencia de nuestro Dios, que es buscarle, servirle con todo nuestro corazón, y vamos a buscar para sí cisternas rotas que no retienen el agua, ¿verdad? Que se nos va de las manos todo, hermanos. Pero cuando buscamos al Señor, Él nos oye, Él nos ayuda, Él no nos abandona en ningún momento. Entonces, lastimosamente, nuestras malas obras nos han separado de Dios, hermanos. Nuestros caminos mundanos y nuestra vida impía nos ha separado de Dios. Nuestro rechazo de Cristo, por Cristo, ¿verdad? O hemos rechazado el amor de Cristo. Eso nos ha separado de Dios. Porque dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces cuando rechazamos a nuestro Dios, estamos sin Dios y sin esperanza. También el hombre pone una barrera cuando en nuestra vida existe la concupiscencia. Eso nos separa de la presencia de Dios. También nuestra infidelidad nos separa de la presencia de Dios. Las Escrituras declaran que Dios se reconcilia con nosotros por medio de Jesucristo, y solo por medio de Él podemos alcanzar esa misericordia, ese amor, esa bendición del Todopoderoso. En Romanos 5, capítulo 5, su verso 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, dice, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amados hermanos, en aquel tiempo, para reconciliarse con su Dios había que sacrificar cualquier animalito, ¿verdad? Podría ser un carnero, una oveja, un becerro, un palomino, pero todo tenía que ser sin defecto alguno. Entonces, de esa forma, el hombre expiaba sus pecados. Por medio de ese sacrificio eran perdonados sus pecados. Pero ahora, amados hermanos, todo ha sido diferente. Cuando nuestro Señor Jesucristo envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Ese sacrificio único que hizo nuestro Dios, nuestro Padre amado, con enviarnos a su Hijo amado, Cristo Jesús, a morir en la cruz del Calvario una sola vez, una sola expiación, una sola reconciliación para el ser humano y limpiarnos de todos nuestros pecados.
Y dice en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismos por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Y muchas veces ignoramos ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo y lo pasamos por alto y nos olvidamos de ese sufrimiento que Él tuvo por cada uno de nosotros. En Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, tanto a los judíos como a los gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bendito sea nuestro Dios porque nos da esa oportunidad. Cegó los ojos, cegó el entendimiento de aquel pueblo de Israel, que será por un tiempo para darnos la oportunidad a nosotros los gentiles poder ser salvos, amados hermanos. Que ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no sea en vano. Entonces, este es el significado del altar donde se hacían los sacrificios, amados hermanos. Venía simbolizando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Bien, hermanos, vamos a pasar al otro punto, al siguiente punto, que es la fuente de bronce. La fuente de bronce o la pileta de bronce, ¿verdad? Que era donde el sacerdote se limpiaba. El sacerdote se lavaba las manos y los pies para poder entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo, ¿verdad? ¿Qué significado tenía la pileta o la fuente de bronce? Simbolizaba el lavamiento, la purificación y el perdón de pecados. Llevaba una base de bronce y estaba hecha de los espejos que habían ofrendado a aquellas mujeres que servían al Señor. Veamos aquí algo tan importante, que estas mujeres no les importó dar sus espejos. En aquel tiempo no existían los espejos de vidrio como hoy tenemos, ¿verdad? En aquel tiempo eran espejos hechos de bronce muy bien pulidos donde ellas podían verse. Pero no les importó dar esos sus espejos, que iban a servir para construir también esta fuente. Entonces por eso dice que llevaban una fuente de bronce y estaba hecha de los espejos que habían ofrendado las mujeres que servían al Señor. Estaban dispuestas, ¿verdad?, a dar todo lo que tenían para darle el servicio al Señor. Y aquí podemos aprender de esto, ¿verdad? Porque cuántas cosas poseemos nosotras como mujeres, varones, que podemos ponerlas al servicio del Señor. Creo que hay muchas cosas, muchos dones que nuestro Señor nos ha dado para poder emprender ese ministerio en la obra de nuestro Dios. Este importante elemento del tabernáculo estaba ubicado entre el altar del holocausto y el velo externo en el atrio. El sacerdote no podía ministrar al Señor sin antes limpiarse y lavarse y ser perdonados sus pecados. La fuente de bronce era un símbolo de Cristo, también porque nos limpia y perdona todos nuestros pecados. ¿De qué forma lo hace ahora? Por medio del bautismo. Ahí es donde también simboliza la limpieza, ¿verdad? Y sabemos que también Dios nos perdona por medio de su sangre preciosa. El Señor Jesús, y solo mediante a su muerte nosotros podemos ser limpios. Porque esto es mi sangre, decía él, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, según Mateo 26:28. Pero podemos ver que el bautismo también es una forma de poder ser limpios. Y eso simboliza la pileta, ¿verdad? Ser limpios. Porque esto es mi sangre, es Hechos 2:38, que decía,
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces también esta pileta viene significando o simbolizando, ¿verdad?, esa limpieza que simboliza a través del bautizo, cuando somos sumergidos en las aguas y somos limpios de nuestro pecado. De esa forma nosotros también podemos ser limpios de todo pecado, amados hermanos, ¿verdad? Es ahí donde nosotros empezamos a ser limpios de todo nuestro cuerpo, empezando con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro olfato, todos nuestros sentidos tienen que ser limpios y renovados. Nuestras manos, ¿verdad?, levantando siempre manos limpias. Nuestras manos que estén dispuestas siempre para ayudar al necesitado. Nuestros pies que estén limpios. También cuando llega el momento de la cena del Señor, nuestros pies son lavados, ¿verdad? Nos hacemos el lavatorio de pies, porque también dice que son bienaventurados los pies de los que anuncian la paz. Nuestros pies siempre deben de estar dispuestos para servir al Señor, para anunciar el Evangelio, ¿verdad? Y que no vayan presurosos a hacer el mal, porque es una de las cosas que el Señor aborrece. Entonces, amados hermanos, eso también simboliza lo que es la fuente de bronce. Amados hermanos, en Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, Él nos perdona de todo pecado. Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Eso es lo que pide nuestro Señor, que nosotros seamos limpios, ¿verdad?, para que estemos siempre dispuestos a trabajar en su obra y que seamos un pueblo celoso y de buenas obras, según Tito capítulo 2 y su verso 14. Para el ser humano, hermanos, es fácil pensar mejor de sí mismo, o lo mejor de cada quien, ¿verdad? Cada uno podemos pensar en eso. Podemos pensar mucho más de lo que deberíamos de pensar, o de sentirnos o afamarnos cada uno, ¿verdad?, en lo que somos en esta vida. El orgullo espiritual es tan sutil que cualquiera puede caer en él. Las personas pueden inflar su ego y volverse engreídos por muchas razones. Podría ser por sus habilidades, sus conocimientos, su clase social, por la honra que tenga, algún éxito, por su carisma, su dinero, su posición, ¿verdad?, sus destrezas, su educación, su elocuencia, su belleza, su fama, su fuerza. Incluso hay quienes que hasta por su apellido, ¿verdad?, se pueden inflar, pueden tener ese ego en sí. Pero necesitamos recordar constantemente quiénes somos, que somos únicamente pecadores, redimidos y necesitados de aquella salvación, que necesitamos lavarnos y limpiarnos de todos esos pecados con regularidad, que necesitamos continuamente el perdón de nuestros pecados, amados hermanos. ¿Qué hace Dios para recordarnos quiénes somos? Él nos hace acordar de lo que somos cuando nos deja ver nuestra condición depravada y la podemos ver reflejada a través de la palabra de Dios. En Santiago 1:22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, ese será bienaventurado en lo que hace. A través de la palabra de nuestro Dios nosotros podemos ser limpios también. La palabra de Dios también está comparada con el agua, ¿verdad? Y con la constancia que tengamos de leerla, de estudiarla, de analizarla, ahí podemos también ver que nos muestra nuestros defectos, nuestros errores, en qué aún nos falta, que estamos fallando, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que nos dicta nuestras fallas, nuestros errores. Y que si nosotros somos conscientes, vamos a ser mejores a cada día. Vamos a ir enmendando cada una de esas debilidades, esos defectos que aún tenemos en nuestra vida, amados hermanos. Pero primero que nada, reconozcamos a nuestro Señor como único y suficiente Salvador. Si aún usted todavía no lo ha aceptado, tiene que aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y entregarle su vida por completo. Y si usted, mi amada hermana y hermano, un día hizo el pacto con Dios, se acercó a Él, necesita reconciliarse, necesita nuevamente tomar ánimos y pedirle a Dios que Él avive ese fuego dentro de usted, para que nuevamente continúe trabajando en la obra de Dios, continúe obedeciéndole y sirviéndole a Dios Todopoderoso, ¿verdad, hermanos? Entonces, vamos a ver el siguiente punto, y es el atrio. El atrio del tabernáculo simboliza una gran verdad. El hombre puede acercarse a Dios. ¿Quién es como Dios? No hay nadie como Él, hermanos. Dios es el Señor eterno y la majestad de toda la existencia, el gran creador y sustentador del universo. Él es el soberano y gobierna sobre todas las cosas. Es omnipresente, todo lo ve, está presente en todas las partes. Es omnipotente, todopoderoso. Es omnisciente, todo lo sabe y es sabio sobre todas las cosas. Él es santo, 3 veces santo, hermanos. Él es perfecto en justicia y pureza. ¿Cómo puede ser aquel que es un alto y exaltado y esté al alcance de las personas que son tan impías e injustas, débiles y frágiles, limitadas en todo su entendimiento? Quizás habría sido imposible que personas así se acercaran a Dios Todopoderoso, el Santo. Sin embargo, de la forma más maravillosa y asombrosa posible, Dios abrió un camino para que el ser humano pudiera acercarse a Él. En el medio del desierto, Dios mandó a su pueblo que construyera un atrio que sería el símbolo visible de que el ser humano podía acercarse a Dios, ¿verdad? Y es lo que podemos ver aquí en Éxodo capítulo 38, ¿verdad? Cómo es de que nuestro Dios le da todas las instrucciones para hacer este tabernáculo, estos atrios, esos utensilios, todo lo que tenían que hacer para poder tener cerca a sus hijos, ¿verdad? Acercarse a Dios Todopoderoso, porque nosotros somos los que necesitamos de Él. Nosotros somos los necesitados, Él no necesita nada de nosotros, hermanos. Dios ha extendido al hombre una invitación ahora a acercarse a Él. Encontremos esta gran invitación que Dios hace al pecador a lo largo de la Escritura. En toda la palabra de Dios podemos verlo. Dios invita al hombre a acercarse a Él y podríamos ver en cada parte de la Escritura, de la Biblia, que Él nos invita, que estemos cerca de Él. Vengan a mí, dice, todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Que nuestros ojos siempre estén puestos en nuestro Dios. Veamos esa invitación de Dios a acercarnos y entrar a esa arca de salvación. Vengamos y escapar. Tenemos que venir y escapar de ese juicio que un día vendrá. Entonces este mensaje también, amados hermanos, simboliza esa invitación que Dios nos hace, como lo hizo en aquel tiempo con Noé.
Y eso lo podemos ver en Génesis 7:1, donde dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. No es en vano que usted está escuchando este tema, amado hermano y hermana. Hoy Dios le está haciendo un llamado, que entre a esa arca usted y toda su familia para poder ser salvos, para experimentar esas bendiciones, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Mas no así los malos, ¿verdad? Los malos no recibirán esa bendición. Y eso lo podemos ver en Salmos capítulo 1. Entonces, Dios nos invita a venir y acercarnos para ser limpios de nuestro pecado. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muchas veces decimos: yo tengo muchos pecados, yo no alcanzo el perdón de Dios. Aquí lo estamos viendo en Isaías 1:18, que no importa qué clase de pecado usted tenga, si usted viene arrepentido ante el Señor, usted será perdonado de todos esos sus pecados. Quedará limpio como la lana, emblanquecido como la nieve. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, incluso, ¿verdad? Si ha derramado sangre, vendrán a ser como blanca lana. Podemos ser limpios de todo pecado. Dios nos invita a venir y a saciar nuestra hambre y sed espiritual, porque muchas veces estamos solos, nos sentimos desolados, tristes, nos sentimos deprimidos, y que no podemos más con esa carga de pecado que llevamos, hermanos. Vengamos a la presencia de nuestro Dios. Hoy es el día, la mano del Señor aún no se ha cortado. Nuestro Dios es como un padre amoroso, así como un padre no rechaza a sus hijos a pesar de lo rebelde que son, que siempre le tiende la mano. Si nosotros, siendo hombres pecadores, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Señor Dios Todopoderoso, que Él es amplio en perdonarnos, que Él es la fuente de amor? ¿Por qué no vamos a alcanzar misericordia? Hoy es el momento que vayamos a ese altar, ¿verdad? Y depositemos todas nuestras angustias, nuestros pecados, nuestras faltas, y Él nos va a limpiar de todo pecado, amados hermanos. Jesús nos invita, Dios nos invita a venir y poder hallar ese descanso para nuestra alma. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Nuestro Dios es el único que nos puede hacer descansar de todas esas cargas. Nuestras almas abatidas, únicamente Él las puede hacer descansar. Entonces, amados hermanos, estamos invitados, nos está haciendo haciendo el llamado, amados hermanos, haciendo el llamado a cada uno de nosotros, para que podamos nosotros reconciliarnos con el Señor, poder limpiarnos de todos nuestros pecados. Ahora, mis amados hermanos, vamos a ver lo último ya. Y vamos a ver lo que es el último punto que nos toca es los materiales, ¿verdad?, que se usaron. ¿Verdad? Israel llevó un inventario. Eso es lo que vamos a ver ahorita, lo que es el inventario que se llevó, ¿verdad? Que es el inventario de los materiales para la construcción del tabernáculo, que eso lo podemos ver ilustrado en el versículo 21 al 31. Que todo eso se utilizó para la construcción del tabernáculo. Y podemos ver que se ilustra la fidelidad del pueblo de Dios.
Israel llevó un inventario de los materiales que usaron para la construcción del tabernáculo. Una lista que nos muestra lo fiel que fue el pueblo de Dios en su labor para él. Moisés siempre fue un escritor preciso, porque resumió la lista de todo lo que se empleó para la construcción del tabernáculo. Hizo una lista específica de todos los detalles importantes, ¿verdad? Y eso lo podemos ver ahí en Éxodo capítulo 38 y en el versículo 21 al 31. Sabemos, ¿verdad?, que hemos visto o vemos al principio de la lectura que el encargado de la construcción fue Bezaleel, ¿verdad?, que era un hombre poseedor de un rico legado. Fue hijo de Urías, nieto de Hur y miembro de la tribu de Judá. El encargado que asistió a Bezaleel fue Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Fue un artífice experto en las obras del grabado y diseño y también en bordados. Entonces podemos ahí ver, ¿verdad?, todo lo que se utilizó, todos los materiales que se utilizaron para la construcción, pero con toda fidelidad, con toda honestidad se trabajó, ¿verdad?, con toda honradez, con toda claridad, ¿verdad? No había nada turbio ahí. Entonces podemos ver que también cuando podemos trabajar en la obra de nuestro Dios, hay momentos que nos toca que ser tesoreros, tesoreras, que administrar materiales ya sea como las mujeres en cocina, los varones en materiales de alguna construcción. Entonces ahí nos toca demostrar nuestra fidelidad, ¿verdad?, con las cosas y llevar un buen inventario de materiales y del uso de todo lo que hacemos para la obra de Dios. Entonces, amados hermanos, es una hermosa lección que hoy hemos tenido que nos ayuda a poder analizar nuestra vida como está. Y en esta reflexión tenemos dos importantes lecciones, ¿verdad?, para nuestra vida. En este punto que estamos tocando, que dice que debemos ser fieles en la labor que prestamos en el servicio de Dios, debemos de trabajar arduamente y ser diligentes y celosos. Debemos dar lo mejor de nosotros para completar la obra de Dios sobre esta tierra y terminar la tarea que Él nos encomendó. En Juan capítulo 4, su verso 34, Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pablo también dijo: pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Primera de Corintios 3, capítulo 3, verso 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces somos colaboradores de nuestro Dios y debemos trabajar con toda la fidelidad, con toda la sinceridad, con toda la honradez, ¿verdad? Porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce, Él es omnisciente, omnipresente. Para Él no hay nada escondido. Así que, hermanos, dice en 1 Corintios capítulo 15, su verso 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí en 2 Corintios 6:1 también nos dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti para la imposición de mis manos. Y también Pablo en su segunda carta a Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? Entonces ya solo le quedaba esperar la corona de la vida eterna. De esa forma nosotros debemos trabajar sin parar, sin cesar, pelear esa buena batalla.
En Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra. O sea, ya cuando morimos, ¿verdad? Ya vamos al sepulcro, ya no hay obras que hacer, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, trabajemos para el Señor con toda devoción, sirvámosle, ¿verdad? Entreguémosle nuestra vida, en Él hallamos el perdón de nuestros pecados. Y no nos preocupemos por todo lo demás. Dios siempre suplirá todo lo necesario para que se lleve a cabo su obra. Él es el que nos capacita. Él no necesita que nosotros ya vayamos capacitados y es que nos preocupamos, es que yo no puedo hacer tal cosa. Él es el que nos va a capacitar. Él nos llama a capacitados, Él nos llama para capacitarnos. Entonces tenemos que decir: heme aquí a la obra del Señor. La invitación está hecha para este hermoso día y yo espero de que todos estemos deseosos siempre de buscar el rostro de nuestro Dios, buscar la manera de acercarnos a Él, cumpliendo siempre con sus mandatos, con sus instrucciones al pie de la letra como Él nos lo manda. Fallamos, sí, fallamos, somos seres imperfectos, pero hay un Dios todopoderoso que nos limpia de todo pecado a través de Cristo Jesús. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, ¿verdad? Entonces, amadas hermanas y hermanos, que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno y paz a vosotros.